Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El calor de un verano sofocante envolvió el hotel de lujo, la estrella azul un remanso de paz enclavado en la costa, donde el mar parecía extenderse hasta el infinito bajo un cielo despejado. El suave sonido de las olas rompiendo contra las rocas infundía una sensación de calma, un reconfortante contraste con el mundo exterior. La fina arena, dorada bajo los rayos del sol, parecía casi irreal, un cuadro viviente en el que los privilegiados que se alojaban allí se fundían como en un sueño. Entre ellos, la familia Harris, que llevaba años acumulando sacrificios, soñando con una estancia así, finalmente se encontró en este entorno idílico, lejos de las preocupaciones de la vida cotidiana. Michael Harris, agente del FBI con más de 15 años de carrera, había visto su vida marcada por peligros y dificultades. Su trabajo lo había enfrentado a amenazas y situaciones peligrosas que arriesgaban su vida, pero había algo que temía más que nada: que su familia fuera víctima de la injusticia y los prejuicios raciales que aún con demasiada frecuencia moldeaban la realidad, incluso en lugares que se suponía eran remansos de paz. Él lo sabía, por supuesto. Con los años, había aprendido a discernir las sutiles señales de discriminación, esas miradas furtivas, esos silencios significativos, esas pequeñas actitudes que, a menudo invisibles para la mayoría, siempre terminaban resurgiendo de una forma u otra. Pero ese día, cuando habían ido a la Estrella Azul con la esperanza de un verdadero descanso, un merecido respiro, Michael no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Llegaron al hotel, recibidos por un personal sonriente, y el ambiente era encantador, casi de ensueño. El aroma del océano se mezclaba con el de las flores tropicales que adornaban los jardines, y el interior del hotel, con sus techos decorados con frescos, muebles refinados y grandes ventanales que daban al mar, prometía una semana perfecta. Los niños, impacientes y animados, ya corrían delante, su entusiasmo inquebrantable se hacía evidente en cada carcajada, llenando el aire salado de pura alegría. Todo parecía estar en su sitio, y Michael, tras meses de intenso trabajo, por fin podía permitirse bajar la guardia, aunque en el fondo sabía que la vigilancia nunca era completamente inútil. La semana se perfilaba idílica. Pero la tranquilidad se quebró tan repentinamente como la espuma de una ola al chocar contra una roca. Mientras la familia disfrutaba de una de las primeras tardes de su estancia, cómodamente sentados en la soleada terraza, un par de invitados irrumpieron en el salón de recepciones. Sus rostros estaban tensos, marcados por una visible incomodidad. La mujer, alta, vestida con un vestido de diseñador que dejaba poco espacio para la humildad, parecía a punto de armar un escándalo. Su esposo, un hombre mayor con un traje y corbata impecablemente confeccionados, tenía una expresión de irritación, con la mirada ya cargada de juicio. Se acercaron a la recepción con pasos decididos, susurros imperceptibles pero cargados de significado. Habían visto llegar a la familia Harris en un sedán negro, un modelo de lujo, reluciente bajo la luz del sol. En ese preciso instante, el esposo dejó escapar un comentario, un desprecio que no dejaba lugar a ambigüedades. ¿Es una broma? Gente como ellos, aquí. Sus palabras, pesadas y hirientes, fueron pronunciadas en voz baja, pero cargaban con toda la crudeza de los prejuicios que había interiorizado. La recepcionista, desconcertada por la agresión indirecta, dudó un momento, pero la intensidad de las miradas de los huéspedes y la certeza de su desagrado la impulsaron a actuar. Anotó la queja en su registro, desvió la mirada y se volvió hacia su superior para expresarle su preocupación. La incertidumbre en sus gestos se mezclaba con una palpable inquietud. Unos minutos después, la escena dio un giro aún más dramático. Entraron 3 policías locales, encabezados por uno de los gerentes del hotel. Sus uniformes parecían sacados de un manual de perfección, pero fue el comportamiento del inspector Dufresne lo que inmediatamente llamó la atención. El inspector Dufresne era un hombre de unos 40 años, de mirada penetrante y opiniones firmes. Era conocido por su carácter autoritario y su frecuente desprecio por quienes consideraba alborotadores en lugares como este. Entró en el vestíbulo con una confianza desconcertante, como si ya estuviera convencido de la necesidad de su intervención. La mirada de los policías se posó de inmediato en la familia Harris, afuera, en la terraza. Sin decir palabra, Dufresne le hizo una señal a uno de los agentes, quien se acercó a Michael. La tensión aumentó. El aire parecía cargado de una energía eléctrica, una amenaza invisible pero muy presente.
Sus papeles, por favor, ordenó uno de los oficiales, dirigiéndose directamente hacia Michael, quien se levantó lentamente, con una sensación de incredulidad apoderándose de su corazón. Michael, quien había hecho inmensos sacrificios para llegar a este punto, sabía bien que este tipo de incidentes, por desgracia, no eran raros en la sociedad. Con los años, había aprendido a reconocer las señales de discriminación racial, a percibir las miradas desviadas, los susurros ocultos entre las manos. Pero nunca imaginó que esto sucedería en vacaciones. Un momento anhelado, un instante de tranquilidad en su vida de trabajador incansable. Este lugar, que se suponía sería un refugio, un símbolo de relajación, se convirtió de repente en un campo de batalla. Su mirada, normalmente tan tranquila y serena, se oscureció en una fracción de segundo. No se trataba de un incidente aislado. Era un duro recordatorio de lo que siempre había sabido. Incluso en vacaciones, incluso en los lugares más exclusivos, los prejuicios raciales nunca descansan. Respiró hondo, apretando ligeramente las palmas de las manos con los dedos, pero logró mantener la calma. «¿Por qué quieres ver mis papeles?», preguntó con voz serena pero firme, cada palabra cargada de tensión. Era el agente del FBI, y en un mundo justo, eso debería haber bastado. Pero la realidad no siempre se regía por las reglas que tan bien conocía. El inspector Dufresne se acercó a él con determinación, cruzando los brazos ostentosamente, como para marcar territorio, un gesto que demostraba claramente que la autoridad estaba ahora en sus manos. Tenía esa actitud desdeñosa, como si disfrutara de cada instante de poder. «Ha habido una queja», dijo bruscamente, con unas palabras cargadas de insinuaciones. «Tenemos que comprobar que todo esté en orden. No es habitual ver gente como usted en este hotel». Hizo una pausa. La mirada de Michael se enfrió con su siguiente ataque. «Quizás ha ocupado el puesto de otra persona». Un escalofrío de humillación recorrió a la familia Harris, pero Michael no se acobardó. Había visto a hombres y mujeres enfrentarse a situaciones mucho peores a lo largo de su carrera. Sabía que era una prueba y no quería perder la compostura. La humillación estaba ahí, evidente, flotando en el aire, pero intentó no dejarse abrumar. «Soy agente del FBI y les aconsejo que me dejen en paz», respondió, con cada sílaba mesurada, casi sin emoción, pero con una autoridad que esperaba inquebrantable. El inspector detective Dufresne arqueó las cejas, visiblemente sorprendido por la tranquila respuesta de Michael. Un ligero destello de duda cruzó su rostro, pero lo superó rápidamente. «¿El FBI, eh? ¿Y por qué nunca he oído hablar de ellos?». Soltó una risa cínica, una sonrisa que delataba su descrédito. «Eso no es excusa para estar aquí, señor. Tenemos reglas, ¿sabe?». Las palabras fueron como golpes, pero Michael las tomó con calma. Dufresne había elegido las reglas, pero en este mundo de prejuicios, algunas personas siempre eran excluidas de ellas, quisieran o no. Los Harris, a pesar de sus esfuerzos por alcanzar ese momento de felicidad y tranquilidad, se vieron atrapados en un laberinto de sutiles y crueles injusticias. En ese momento, Elaine, que hasta entonces había observado la escena en silencio, se incorporó bruscamente. El viento le había despeinado y sus ojos brillaban con una ira contenida pero profunda. Estaba agotada de tener que luchar constantemente contra las normas sociales. Su esposo, sin embargo, parecía tenerlo todo bajo control, siempre respondiendo con mesura. Pero ella no iba a dejar que él luchara solo contra ese muro de desprecio. «¿Para qué clase de persona tienes reglas?», preguntó, con la voz temblorosa por la frustración contenida, pero también por una férrea determinación. «¿Por qué nos acusas sin motivo?». «¿Por qué?». Las palabras, sinceras y conmovedoras, hicieron que Dufresne se sobresaltara, pero no quería perder el equilibrio. Lentamente giró la cabeza hacia Elaine, con una sonrisa condescendiente en el rostro, como si solo pensara en una cosa: menospreciar aún más a la mujer que se atrevía a desafiarlo. «No se preocupe, señora», dijo con tono empalagoso, levantando la mano, como si estuviera calmando a un niño que lloraba. «Solo estamos comprobando. Nada personal». Pero sus palabras carecían de sinceridad. Sonaban falsas, igual que su sonrisa. Había encontrado una víctima, y esa víctima era la que se atrevía a desafiar el orden establecido, la que no tenía cabida en este mundo selecto. Los niños, observando, permanecieron cerca de su madre,
con los ojos llenos de confusión e incomprensión. Cale, la mayor, solo tenía 17 años, pero no era ingenua. Siempre había observado las injusticias que sufría su familia, las miradas que recibían al entrar en una habitación, los prejuicios que a veces se colaban discretamente en las conversaciones. Pero esta vez era diferente. Cale podía sentir la tensión en el aire, la ira que crecía lentamente en los ojos de su padre. Sabía, sin necesidad de decirlo, que nada de esto estaba bien. Michael siempre había sido su protector, su roca, quien les enseñó a mantener la calma, a nunca responder al odio con más odio. Pero incluso él, podía ver, estaba a punto de derrumbarse. La situación se estaba agravando, y ella sabía que su seguridad estaba en juego. Joshua, más joven que él, estaba aterrorizado. Con apenas 10 años, le costaba comprender por qué los policías los rodeaban así, por qué se palpaba tanta tensión en el ambiente. Su rostro se había congelado, con los ojos abiertos de miedo y los labios temblorosos. Había tomado la mano de su hermana sin decir palabra, intentando instintivamente aferrarse a ella, a su calma, a su fuerza. Pero en ese momento, ni Cale ni Michael pudieron tranquilizarlo del todo. El miedo era demasiado grande, demasiado presente. Sus hijos presenciaban un mundo que no los respetaba, y eso los marcó de una forma que nadie podría borrar. Michael sentía el corazón latir con fuerza en su pecho. El peso de la responsabilidad, la frustración de tener que demostrar constantemente su inocencia, todo se acumulaba en su interior. Pero sabía que ceder a la ira solo empeoraría las cosas. Tenía que mantener el control de la situación, por sí mismo, por su familia, para demostrarles a sus hijos que nada era más importante que la dignidad, incluso atrapado en una trampa tan insensata. Pero a medida que los policías comenzaban a rodearlo, como si esperaran que hiciera algo sospechoso, la sensación de peligro inminente se hacía más apremiante. Michael sabía que buscaban una razón, una excusa, para justificar su comportamiento. Y esta situación corría el riesgo de escalar a algo que él no podía controlar. Se enderezó entonces, con la mirada endurecida y resuelta. No iba a dejarse intimidar, y sobre todo, no iba a permitir que su familia sufriera más humillación. «Escúchame», dijo con voz serena pero firme, cada palabra resonando en el aire como una promesa. «Has cometido un grave error. Trabajo para el FBI. Te voy a dar un minuto para que te disculpes y dejes a mi familia en paz. O haré que te arrepientas de este error». El inspector detective Dufresne hizo una mueca de desdén, pero su risa sonó hueca. «Ah, un agente del FBI, en serio», dijo desafiante, intentando aparentar importancia. «Pues demuéstralo». Sus palabras estaban cargadas de desprecio, como si pensara que una placa no pudiera borrar la sombra de lo que acababa de hacer. Pero Michael, implacable, sacó su placa con lentitud controlada, extendiéndola bajo la nariz de Dufresne. El gesto fue calculado, casi clínico, un recordatorio de quién era en realidad. Pero por dentro, sentía un nudo en el corazón y respiraba con fuerza. No se trataba solo de la placa. Se trataba de dignidad, justicia y de lo que uno estaba dispuesto a hacer para preservarla. El silencio que siguió a la entrega de la placa fue denso, casi sofocante. La mirada de Dufresne se volvió más esquiva, pero intentó ocultar su vergüenza tras una fachada de arrogancia. Era solo una fachada, y Michael lo sabía. No lo dejaría escapar, ni permitiría que este sistema que permitía a gente como el creerse por encima de la ley se escapara. Tienes hasta mañana para disculparte públicamente o presentaré una denuncia por abuso de poder y racismo sistémico. ¿Entiendes? Las palabras salieron de su boca con la autoridad de un hombre que había visto demasiada maldad como para dejarse manipular. No se rendiría, no ahora. Los policías, incluido Dufresne, se retiraron lentamente, casi hacia atrás, conscientes de que habían cruzado una línea que no podían cruzar sin consecuencias. El gerente del hotel, al ver la magnitud del incidente, corrió hacia la familia Harris con aspecto desesperado. «Lo siento mucho. Es inaceptable. Tomaremos medidas inmediatas para evitar que esto vuelva a suceder». Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento, pero Michael sabía que no era la primera vez que ocurría una situación así. Las palabras no podían compensar la humillación ni los profundos temores que aún persistían. La familia se encontró de vuelta en su suite, conmocionada pero intacta. Michael sabía que esta experiencia ensombrecería sus vacaciones,
una sombra que no desaparecería con el tiempo. Pero al mismo tiempo, estaba orgulloso de cómo había manejado la situación. No había permitido que su dignidad ni la de su familia fueran pisoteadas. Incluso ante la injusticia, había mantenido la compostura, la dignidad. Eso valía más que cualquier otra cosa. Pero esa noche, mientras observaba el mar en calma desde la ventana de su dormitorio, comprendió que, incluso como agente del FBI, aún quedaban batallas por librar contra el racismo y la injusticia. Había ganado esa batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y no era una batalla que pudiera abandonar.